Albert Speer, uno de los principales ayudantes de Hitler y uno de sus amigos más cercanos. Tecnócrata, arquitecto visionario y ministro de Armamento y Producción de Guerra. Albert Speer fue el hombre que mantuvo engrasada la maquinaria de guerra del Führer. Su crimen más atroz, la explotación y el asesinato de millones de trabajadores esclavos que pasaban hambre, recibían palizas y trabajaban hasta la muerte en sus fábricas. Albert Speer tenía las manos manchadas de sangre. Tras la guerra, los aliados estaban desesperados por capturarle, pero fue una persecución poco habitual, puesto que eran dos grupos de cazadores quienes le seguían. Unos querían llevar a Speer ante la justicia para que respondiese por sus crímenes, pero los otros, liderados por el empresario estadounidense Paul Nitze, querían su ayuda. Iban a convertir a Speer en un colaborador de los Estados Unidos. Cuando finalmente Speer fue procesado, pareció que se le trataba con mayor benevolencia que a sus compañeros, la mayoría de ellos condenados a muerte. Y cuando años después salió de la cárcel, se convirtió en un hombre rico y exitoso. Era el nazi favorito de todo el mundo. Pero surgió una pregunta. ¿Había llegado Speer a un acuerdo para que se pasase por alto su verdadera culpabilidad? Tenemos una noticia de última hora. La radio alemana acaba de anunciar que Hitler ha muerto. Repetimos, Hitler ha muerto. 30 de abril de 1945. Tras llevar al mundo a la guerra, el Führer había fallecido. Alemania estaba en ruinas. El liderazgo nazi se sumió en el caos. Cada hombre se buscaba la vida por su cuenta. Albert Speer, el antiguo arquitecto y ministro de Armamento y Producción de Guerra de Hitler, se dio a la fuga. Speer sabía que, debido a su participación en el Reich, los aliados intentarían darle caza. Así que debía adelantarse a ellos. Mientras las tropas alemanas seguían luchando desesperadamente y destruyendo todo aquello que tuviese valor para el enemigo, Speer inició un peligroso viaje. Atravesó el Reich para llegar al último escondite del decadente régimen en Flensburgo, cerca de la frontera con Dinamarca. Cuando Speer llegó finalmente a la pintoresca ciudad de Flensburgo, ya debía de saber que los cazadores de nazis estaban siguiendo su pista. Speer había presenciado un discurso pronunciado por Hitler en 1931. El joven arquitecto pronto cayó bajo su embrujo. Ese mismo año, se convirtió en el miembro número 474.481 del partido nazi. La formación de Speer como arquitecto facilitó su ascenso en la jerarquía nazi. Comenzó a trabajar en una serie de trabajos arquitectónicos para nazis de alto rango. Estos trabajos aumentarían su reputación y le permitirían obtener acceso a Hitler. Poco a poco, Speer consiguió acercarse al Führer. La relación con su nuevo jefe prosperó. Speer fue aceptado en el círculo más íntimo del Führer.
Los dos se hicieron grandes amigos. Speer recibió el encargo de realizar una serie de edificios grandiosos, incluida la nueva Cancillería del Reich, en Berlín. Pero su obra más famosa fue el Estadio de Nuremberg, un lugar espectacular consagrado a la gloria del Tercer Reich de Adolf Hitler. Cuando la guerra estalló en 1939 y los nazis comenzaron a conquistar una ciudad tras otra, Speer respaldó la agresiva política del Führer. Tras la derrota de Francia, acompañó a Hitler mientras recorría la ciudad de París en junio de 1940. Pero este descomunal esfuerzo bélico generó enormes problemas. La maquinaria de guerra alemana tenía un apetito voraz de armas. Cuando Adolf Hitler avanzó hacia el este en 1941 y se enfrentó a las gigantescas fuerzas de la Unión Soviética, la industria armamentística alemana estaba a punto de llegar a su límite. El 8 de febrero de 1942, Albert Speer se involucró en la guerra de Hitler. Hitler le nombró ministro de armamento. Dicho nombramiento le implicó de lleno en el esfuerzo bélico de Alemania. Speer se encontró al mando de un sinfín de fábricas y de millones de trabajadores forzados. Este papel político, cercano al Führer, habría bastado para inculparle. Pero los métodos empleados por Albert Speer le incriminaron todavía más. Su crimen más atroz: mantener en marcha la maquinaria de guerra alemana mediante el uso de mano de obra esclava. Speer se había dado cuenta de que, con tantos hombres luchando en el frente, surgía un grave problema: la escasez acuciante de mano de obra. Al contrario que en Rusia, Gran Bretaña o Estados Unidos, nunca se movilizó ampliamente a las mujeres alemanas para que trabajasen en las fábricas. Así que Speer solicitó la ayuda de un antiguo conocido, Fritz Sauckel, el ministro de Trabajo de Alemania. Sauckel respondió trayendo a millones de personas de los territorios que Alemania había conquistado para mantener la maquinaria bélica en funcionamiento. Eran trabajadores esclavos. A Speer no pareció importarle de dónde venían los trabajadores o el atroz trato que recibían. Lo único que importaba era mantener la maquinaria bélica de Hitler en marcha. Por ello, mientras esperaba su destino en Flensburgo, Speer sabía que la horca estaba cerca. Los investigadores de los crímenes de guerra le estaban pisando los talones. Pero cuando la guerra llegaba a su fin, apareció otro hombre que también buscaba a Speer. Y no quería colgarle. Quería su ayuda. Y estaba desesperado por encontrarle antes de que lo sometiesen a juicio. Paul Nitze era un economista y banquero residente en Londres. Pero no trabajaba para los investigadores de los crímenes de guerra. Estaba contratado por un curioso organismo llamado Instituto de Bombardeo Estratégico de los Estados Unidos. Conocido como el USSBS, estaba formado por una amalgama de personal militar y civil. Tenía una misión muy concreta: averiguar todo lo posible sobre los efectos de una de las innovaciones militares fundamentales con la que los aliados esperaban ganar la guerra: el bombardeo estratégico.
La campaña de bombardeos estratégicos de los aliados en Europa había comenzado en realidad en 1943. La idea era derrotar al enemigo mediante la destrucción de su capacidad económica para continuar la guerra. Día y noche, los bombarderos estadounidenses y británicos no atacaban a las tropas alemanas, sino a sus ciudades. El objetivo era que Alemania y su industria fuesen arrasadas sin descanso. 0 horas, 13:20. Su altitud serán 22.000 pies, que es la altitud de bombardeo. Y ese será su objetivo. Los estadounidenses creían firmemente en el bombardeo estratégico. Bombarderos escoltados por cazas de larga distancia atacaron refinerías, fábricas, estaciones de ferrocarril, puertos y centrales eléctricas en toda la región central y oriental de Alemania. El objetivo del día pueden ser unas obras ferroviarias en Polonia, un hangar en Hungría, un campo petrolífero en Rumanía o una fábrica de tanques en la propia Alemania. Sea cual sea el objetivo, la misión de hoy demostrará una vez más que ningún objetivo de la Europa alemana está a salvo de los bombarderos estadounidenses. Se bombardeó todo aquello que contribuía al esfuerzo bélico alemán. Los bombardeos estratégicos enfrentaron a los aliados directamente contra Albert Speer, cuyo trabajo era mantener la fabricación de armamento por parte de la industria alemana. Y parece que Speer les ganó la partida. Los bombardeos estratégicos no asestaron el golpe definitivo que los aliados esperaban. Aunque los civiles alemanes murieron por miles y sufrieron terriblemente, el país no se doblegó, por mucho que los bombarderos atacaron a Alemania. Y aunque la industria armamentística resultó mal parada, Albert Speer logró mantenerla en funcionamiento. A pesar de las enormes presiones, Alemania continuó en la contienda. En la costa de Normandía, entre Cherburgo y el Sena, el desembarco aliado estableció una cabeza de puente amplia y profunda. Finalmente, los aliados no tuvieron más remedio que luchar en tierra firme y pelear cada kilómetro del territorio alemán. Y el avance continúa. Hannover ha caído y los civiles agitan pañuelos blancos y se agolpan en las calles para contemplar el paso del ejército victorioso hacia el este. Pese a ello, al final de la guerra en Europa, los estadounidenses mantenían la fe en el bombardeo estratégico. Esperaban que pudiese poner un rápido final a la guerra contra Japón. Pero antes, necesitaban averiguar qué había salido mal en Alemania. El investigador jefe Paul Nitze recibió la orden de capturar a Speer y obtener de él toda la información posible. De ese modo, tal vez podrían extraer conclusiones que ayudasen a Estados Unidos a derrotar a Japón. Paul Nitze tenía que encontrar a Speer. Y rápido, antes de que los investigadores de los crímenes de guerra pudiesen encerrarle en prisión. Por ello, Nitze movió rápidamente ficha para localizar a su objetivo. Convencido de que Speer había huido a Flensburgo, envió a 2 de sus mejores hombres para atraparle. Enseguida localizaron a su objetivo. Speer estaba viviendo en Glücksburg, un castillo del siglo XVI situado a pocos kilómetros de Flensburgo. Tras recorrer los interminables pasillos y habitaciones del castillo, se toparon con una puerta con una tarjeta blanca que decía Reichsminister Speer. Llamaron a la puerta y entraron.
Speer, al que reconocieron de inmediato, levantó la vista ante ellos. Habían ganado la carrera. La USSBS tenía a su hombre. La noticia de que Speer había sido capturado no tardó en llegar a Londres. Paul Nitsche apenas podía contener su alegría. Pronto subió a bordo de un DC-3 con destino a Flensburgo. Allí podría interrogar pormenorizadamente al nazi capturado y averiguar todo lo que necesitaba saber. Albert Speer, por su parte, había recibido un balón de oxígeno. Sus conocimientos reforzarían su poder de negociación a la hora de intentar salvar su vida. Para obtener las respuestas que necesitaba, el jefe del Instituto de Bombardeo Estratégico de los Estados Unidos, Paul Nitsche, recurrió a algunos investigadores sorprendentes. Dos de sus colegas del USSBS llegaron al castillo de Glücksburg, dispuestos a interrogar al antiguo ministro de Armamento y Producción de Guerra. J.K. Galbraith, académico, escritor y editor de la revista Fortune. Ya era famoso como economista liberal y había asesorado al gobierno de los Estados Unidos. Ahora trabajaba para el USSBS. Su compañero, George Ball, era un abogado que había trabajado en Washington en diversos proyectos gubernamentales. Durante los 10 días siguientes, el USSBS sometió a Speer a un detallado interrogatorio. Y Speer pronto cantó como un canario. Abrumó a sus interlocutores con información pormenorizada sobre los efectos de la campaña de bombardeos aliados y se explayó ampliamente sobre la maquinaria de guerra nazi y sobre cómo funcionaba. Ayudó a explicar cómo había logrado que la industria nazi fuese más eficaz. We do our best to provide our sons and our fathers and our brothers with the weapons which are necessary. Speer describió cómo había introducido un programa integral de racionalización, poniendo al mando a verdaderos empresarios e ingenieros en lugar de a miembros del ejército como Goering y sus planes cuatrienales. Hombres que sabían de lo que hablaban asumieron la responsabilidad de las áreas de producción. Speer también explicó que, para contrarrestar los ataques aéreos, había recurrido a ocultar las fábricas bajo tierra. Fue así como se construyeron las llamadas armas de venganza de Hitler, el letal cohete supersónico V2 y el V1 o bomba zumbadora. Incluso contó a los estadounidenses dónde podían encontrar archivos de lo que había hecho durante la guerra, incluidos sus informes personales enviados a Hitler, guardados en una caja fuerte de Múnich. Les dio las llaves y la combinación de la caja fuerte, permitiendo que Nitsche enviase a alguien de inmediato. Según George Ball, se mostró increíblemente abierto y servicial. Sus conocimientos, dijo Ball, son absolutamente asombrosos. El general F.L. Anderson, comandante de la flota de bombarderos de la 8ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos, diría posteriormente: de haber sabido lo que estaba logrando aquel hombre, habría enviado a toda la 8ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos únicamente para acabar con él. Sin embargo, cuanto más hablaba Speer, más pensaba Paul Nitsche que lo que verdaderamente le preocupaba era salvar su propio pellejo. Nitsche comentó más adelante: enseguida se puso de manifiesto que a Speer le preocupaba que pudiesen declararle criminal de guerra. Tras 8 días de interrogatorios, Nitsche supo que tanto Speer como el resto del gobierno alemán en Flensburgo serían detenidos en el plazo de 2 días. A Nitsche tan solo le quedaban 48 horas. Necesitaba redoblar su presión. Quería escuchar todo lo que Speer debía decir sobre su relación con Adolf Hitler, así como sobre su explotación de trabajadores esclavos. Sin embargo, pese a mostrarse abierto respecto a la mayoría de los asuntos, Speer
Contestaba con evasivas cuando se le preguntaba por los campos de concentración y el terrible trato que había dispensado a los judíos y a los trabajadores esclavos durante su carrera. Speer afirmó que no tenía ni idea de lo que había sucedido, ni de los miles de trabajadores esclavos que habían sido asesinados o que habían trabajado hasta la muerte fabricando las armas de guerra nazis. A sus interrogadores les resultó difícil de creer, considerando lo que habían visto en los campos. El interrogatorio de Speer, que había durado 10 días, concluyó abruptamente a primera hora de la mañana del 23 de mayo, cuando las tropas británicas llegaron al castillo de Glücksburg para detenerle. A estas alturas, el equipo del USSBS ya tenía lo que necesitaba, así que se marchó. Sus agentes se dispusieron a continuar su trabajo en otra parte. Si albergaban alguna duda sobre la culpabilidad de Speer, jamás la hicieron pública. Von Lütze continuaría trabajando para Washington después de la guerra. Ayudó a formular la estrategia de defensa antimisiles de los Estados Unidos en la década de los 60 y fue uno de los principales arquitectos de la estrategia de los Estados Unidos contra la Unión Soviética. J.K. Galbraith retomó su estelar carrera como economista, académico y prolífico escritor. George Ball trabajó para diversas administraciones de los Estados Unidos, incluidas las de Kennedy y Lyndon B. Johnson, y se convirtió en embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Durante la Guerra de Vietnam, a mediados de los años 60, Ball incluso se opuso al bombardeo estratégico, ya que a su parecer sería tan poco eficaz como lo había sido en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Ninguno de ellos pareció considerar en aquel momento que gracias a su colaboración, Speer podría ser tratado de forma más benevolente que otros dirigentes del régimen de Hitler. En cuanto a Albert Speer, se pasó los siguientes meses yendo de un campo de internamiento a otro. Los investigadores de los crímenes de guerra se estaban preparando para la hora de la verdad. Finalmente, en noviembre de 1945, Speer fue trasladado a Nuremberg, donde los aliados habían establecido un tribunal especial. Junto con el resto de supervivientes del alto mando nazi, tendría que rendir cuentas por sus crímenes. Speer se enfrentó a las iras del tribunal aliado. Los aliados querían un juicio abierto de alcance internacional, a fin de demostrar al mundo que el asesinato de millones de judíos, la complicidad con el Holocausto, el uso de mano de obra esclava y la participación en los alocados planes de Hitler no iban a quedar impunes. Cuando los acusados entraron en la sala, llegó a aparecer una reunión de antiguos amigos. Albert Speer ocupó su lugar entre ellos. Frente a ellos, dos jueces de cada uno de los 4 grandes estados aliados. Los cargos se leyeron la mañana del 20 de noviembre de 1945. The wrongs which we seek to condemn and punish have been so calculated, so malignant and so devastating that civilization cannot tolerate their being ignored. Todos los acusados se enfrentaron a los mismos cargos. Conspiración para participar en la guerra. Crímenes contra la paz. Y lo más importante, Crímenes de guerra.
La culpa recae sobre aquellos que convirtieron Europa en un páramo de escombros, desolación y hambre. Crímenes contra la humanidad. La culpa recae sobre aquellos que trajeron la muerte a millones de personas, aquellos que estuvieron detrás de los horrores de los campos de concentración. El mundo no debe olvidarlo nunca. Las pruebas contra ellos fueron irrefutables, especialmente cuando se mostraron imágenes de las atrocidades cometidas en los campos de concentración. Belsen, un campo para prisioneros políticos. Pasaban hambre. Se morían. Mientras contemplaba aquellas imágenes y escuchaba los desgarradores relatos de los testigos, a menudo afloraron las lágrimas en los ojos de Speer. Will you state your full name, please? After me. I swear by God. Pero cuando Speer subió al estrado el 21 de junio de 1946, 7 meses después del inicio del juicio, hizo algo que sorprendió a todo el mundo. That I will speak the pure truth. Su estrategia de supervivencia no fue negar su vinculación con Hitler. La admitió porque no podía negarla. Ni tampoco podía negar el orgullo que había sentido como joven figura del Tercer Reich. No podía negarlo. Pero sí distanciarse, y eso era la clave en su estrategia, distanciarse de los demás dirigentes nazis. Sabía que ellos iban a rebelarse como una banda de asesinos. Ohne Rücksicht auf das eigene Volk den Krieg fortsetzen wollte. Es war mir klar, dass bei dem Verlust des Krieges sein Schicksal mit dem des deutschen Volkes verwechselte. Speer intentó convencer al tribunal de que se había visto arrastrado por la marea de los acontecimientos, de que no había tenido ninguna o casi ninguna influencia sobre los crueles actos del régimen nazi, ni tampoco ningún conocimiento del Holocausto. La principal acusación contra Speer consistía en la brutal utilización de millones de esclavos en las fábricas que estaban bajo su control. En este punto, el antiguo arquitecto de Hitler era vulnerable, especialmente cuando se presentaron pruebas que demostraban que había participado en diversas reuniones en las que se debatió el uso de mano de obra esclava. Dado que él no había sido personalmente responsable del envío de los esclavos, Speer explicó a los fiscales que no era su trabajo cuestionar los métodos empleados por otro acusado, Fritz Sauckel, por entonces ministro de Trabajo. Speer estaba dispuesto a ver a Sauckel en la horca. Y Sauckel, durante el interrogatorio, dijo de Speer: él es el hombre al que deberían colgar. Las relaciones entre los dos no eran exactamente cordiales. Und Sauckel ließ sich dazu den Auftrag geben, 3,5 Millionen Arbeitskräfte aus den besetzten Gebieten zu holen. Culpar a Sauckel no fue la única táctica empleada por Speer. También hizo algo sin precedentes. Algo que lo diferenciaría del resto de acusados. Weil seit dem 20. Juli recurrió a una disculpa y admitió su responsabilidad. I stated when I was in the witness box that I am responsible for all those things, for all the slave labor. I didn't avoid telling clearly to the judges what I did, and even I felt responsible when it were orders of Hitler. Others accused, they always were claiming that it were orders of Hitler. I didn't do that. Fue una defensa curiosa. Speer aceptó su culpabilidad, al mismo tiempo que negaba cualquier conocimiento real de los crímenes, una forma de culpabilidad que atenuaba su responsabilidad. En un intento por demostrar todavía más sus desacuerdos con Hitler,
Speer describió incluso cómo había planeado matar al Führer, arrojando un bote de gas tóxico a su búnker a través de un conducto de aire. Ich konnte es nur persönlich durchführen, weil seit dem 20. Juli nur ein engerer Kreis noch Zutritt zu Hitler hatte. Los demás acusados no pudieron evitar reírse. El juicio duró hasta el 1 de octubre de 1946. Los líderes de una nación reciben sus condenas por los crímenes que asombraron al mundo. Para Goering, pena de muerte. Dönitz, 10 años de cárcel. Cadena perpetua para Hess y Raeder. Pena de muerte para von Ribbentrop. Y 20 años para von Schirach. Para la élite nazi, había llegado la hora de la verdad. Los dirigentes más destacados pagaron con sus vidas. Todos, excepto uno. Sorprendentemente, Albert Speer recibió una condena indulgente. Defendant Albert Speer, the tribunal sentences you to 20 years imprisonment. Gracias a su acto de contrición, Speer había logrado esquivar a la muerte. Creo que se ganó las simpatías de los jueces occidentales, no de los rusos, que querían ahorcarle. Pero los estadounidenses y los británicos, al fin y al cabo, se tragaron esa versión del tranquilo burgués que no se había ensuciado las manos en los crímenes del régimen. Cuando se llevaron a Speer, surgieron dudas sobre si se había producido algún tipo de acuerdo para perdonarle. Muchos pensaron que el fiscal jefe de los Estados Unidos no había sido tan duro con él como con los demás. ¿Acaso su colaboración con Nietzsche y sus colegas había salvado su vida? Esa incógnita perduraría durante los años siguientes, especialmente a la vista de lo que ocurrió posteriormente. El 18 de julio de 1947, Speer llegó a la prisión de Spandau, en Berlín. Le esperaban 2 décadas entre rejas. Conocido simplemente como el prisionero número 5, Speer se embarcó en una monótona rutina. Leía de forma compulsiva y cultivaba un pequeño jardín. Asimismo, incumpliendo todas las reglas, escribió sus memorias, utilizando cualquier trozo de papel que pudiese encontrar. A mediados de los años 50, se hicieron llamamientos para que se computase la condena de Speer, pero los rusos insistieron en que cumpliese íntegramente su pena. Finalmente, justo a la medianoche del 30 de septiembre de 1966, tras cumplir el último día de su condena, Speer fue liberado. Fue trasladado a un hotel cercano, donde celebró una conferencia de prensa improvisada. Oh, monsieur, mon français est trop mauvais. Quelques mots sur le passé, quelques mots sur l'avenir. Sur l'avenir. Oh, j'espère que je serai un architecte et que j'ai beaucoup de travail. Quelle a été votre première impression d'homme libre? Oh, mon Dieu. Que je suis libre, que c'est beaucoup mieux qu'avant. Speer se convirtió en una estrella mediática. De hecho, comenzó a reinventarse a sí mismo, creando la imagen del nazi bueno. Very interesting topic. Yes. Yeah. Le llovían constantes peticiones de entrevistas, especialmente después de que se publicase en 1970 el libro que había escrito clandestinamente en Spandau. Titulado Dentro del Tercer Reich, el emocionante relato de la vida de Speer en la Alemania nazi se convirtió en un superventas internacional. Gracias a los derechos de autor, Speer se volvió rico.
Sin embargo, seguían existiendo reticencias sobre el nazi bueno. En octubre de 1971, el profesor Eric Goldhagen, un historiador de Harvard, escribió un artículo para la revista norteamericana Midstream, argumentando que Speer lo sabía todo sobre la llamada solución final, el exterminio de los judíos. Goldhagen señaló que Speer había estado presente en una conferencia nazi celebrada a principios de octubre de 1943 en la ciudad de Posen, en Polonia, en la que Heinrich Himmler, uno de los principales secuaces de Hitler, habló abiertamente de borrar a los judíos de la faz de la tierra. Me di cuenta del significado de aquel discurso, porque Speer acababa de publicar sus memorias en las que negaba haber tenido conocimiento del exterminio de los judíos. Pero en aquel discurso, Himmler había anunciado el exterminio de los judíos. Speer respondió admitiendo que había estado en aquella conferencia, pero que se había ido antes de que Himmler formulase su discurso. A pesar de este contratiempo temporal para su reputación, Speer continuó siendo cortejado por los medios. They now meet again for the first time in 26 years in a Munich studio. En 1972 se volvió a ver las caras con su antiguo interrogador George Boll, junto con el historiador Hugh Trevor Roper, que se había dedicado a la caza de nazis después de la guerra. The final solution was only declared in 1941. You know that the final solution was a secret, and it was a secret to me too. Of course, he certainly made hateful remarks about the Jews, as they are in the table talks, but not more. And it's very difficult to find out such a secret even if you are in the government. Si alguno de ellos consideró a Speer culpable, no fueron muy severos con él, al igual que muchos periodistas e historiadores de la época. Nadie mencionó las revelaciones realizadas por Goldhagen un año antes. En octubre de 1973, tuvo otra oportunidad para presentarse como el nazi bueno. Hizo un viaje a Inglaterra, donde iba a ser entrevistado por el ilustre presentador Ludovic Kennedy para un programa de televisión de la BBC. The end of the war came, and you saw what had happened in the concentration camps, and you were appalled, and you took, did you not, and you say so in your book very tellingly, you took the guilt of Germany upon yourself. Yes, I feel the guilt, and I feel responsibility, and I think that it's a kind of duty to inform other people how it was, and I don't run away from discussions with students and young people if I'm asked to because that's going on. It's of course to me it's not pleasant to always to be pushed in the past. I would like to be somewhere else and having nothing to do with the past, but it's necessary. Una vez más, la entrevista había sido amable. I'm afraid, Speer, I must stop you there. Thank you very much indeed. Thank you. I think this last thing was quite good. Yeah, I think it was fine. I think it was fine. Speer continuó mostrándose como el nazi bueno, y su reputación permaneció intacta hasta que, el 1 de septiembre de 1981, murió de un ataque cardíaco en un hospital de Londres. Acababa de salir de un estudio de televisión tras una nueva entrevista. Y así podía haber terminado la historia. Albert Speer, el nazi bueno que había pedido perdón, a pesar de no tener conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Pero tras su muerte, su verdadera culpabilidad salió a la luz. El 11 de mayo de 2005, un periódico nacional publicó la correspondencia entre Speer y Himmler en mayo de 1943 en relación con la ampliación de Auschwitz, el más famoso de todos los campos de exterminio nazis. Dos de los ayudantes de Speer habían visitado Auschwitz un día en que 900 judíos polacos fueron enviados a las cámaras de gas. Aunque puede que no fuesen conscientes de los asesinatos en masa, tuvieron que contemplar las terribles condiciones de vida del campo. Y si ellos lo sabían, sin duda, tuvieron que comunicárselo a Speer. Dos años después, en marzo de 2007, la implicación de Speer quedó todavía más clara, gracias al concluyente contenido de una carta que escribió en 1971
a la viuda de un líder de la resistencia belga. En la carta, Speer dejaba caer que había estado en la conferencia de Posen en octubre de 1943 y había escuchado todo lo que Himmler había dicho sobre el exterminio de los judíos. Speer había mantenido aquella mentira durante los últimos 10 años de vida. La verdad había quedado finalmente al descubierto, confirmando lo que muchas personas habían creído desde el principio, que lejos de ser el nazi bueno, Speer era tan malo como el resto. El mito que había tejido a su alrededor solo había tenido un propósito: salvarle de la horca. Y después se convirtió en parte de su nueva identidad como el nazi bueno. Las víctimas de los crímenes de guerra nazis se quedaron con la duda de si Speer había sido tratado con demasiada benevolencia. ¿Su condena de 20 años fue justa? ¿O debería haber pagado por sus crímenes con su propia vida?